Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día 28 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la más cordial bienvenida y agradecerle el espacio que usted toma de su tiempo para estar unidos a nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Realmente Dios nos está bendiciendo con su palabra, con su conocimiento, nos está edificando y nos está fortaleciendo en nuestro ser interior, y por eso damos muchísimas gracias al Señor. Queremos darle gracias a Dios también, mis amados hermanos y amigos, por la manera tan especial como Él ha estado trabajando en nuestras vidas, cuidando de nosotros, cubriéndonos, guardándonos y permitiéndonos estar aquí en este día mediante la dirección y la maravillosa conducción de su Santo Espíritu. Damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestro país y en las naciones, por la manera tan especial como Él está cambiando la situación de salubridad, porque le está poniendo las cadenas al coronavirus tal cual como Él lo prometió. Y eso a su vez nos está permitiendo que podamos avanzar en cuanto a la economía de nuestras naciones. Así que le damos al Señor toda la honra y toda la gloria, porque Él es maravilloso, Él es bueno, y para siempre su misericordia. Aleluya. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta noche por todas las bendiciones, el cuidado que tú nos has dado durante este día. Podemos expresarte nuestra gratitud, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias porque ahora también, cayendo la noche, nos permite seguir estudiando tu bendita, santa y poderosa palabra. Gracias de antemano, y te damos a ti toda la honra y la gloria, porque sabemos que tú nos vas a edificar y fortalecer en nuestro ser interior, y que como siempre tu glorioso y santo Espíritu acomodará lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Encárgate pues de depositar en nuestro espíritu semillas apostólicas y proféticas que tu Espíritu Santo pueda regar, hacerlas germinar, para que crezcan y den el fruto para el cual tú envías tu palabra. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche quiero presentarle el título de mi disertación: el contentamiento cristiano. Y con esta disertación vamos a estar finalizando el estudio que hemos tenido de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que ha sido un estudio maravilloso. Qué bueno es que hemos podido estudiar esta carta, y después tendremos que empezar otra, porque lo que estamos sacando de ella, como yo siempre le digo, es lo que Dios nos habla relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos nosotros reflejar su imagen aquí en la tierra. Porque el Señor expresó a través de Pablo en Romanos capítulo 8, porque los que de antemano Dios conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que el contentamiento cristiano pone fin al estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hay que cultivar contentamiento en el corazón. Es algo que debe ser cultivado.
no viene así nada más por obra y gracia, tiene que ser cultivado. La pobreza o la riqueza son circunstancias de la vida con la que Pablo ha aprendido a vivir. No significa que tenga indiferencia hacia las cosas materiales y las necesidades de esta vida. Al contrario, se alegra por las ofrendas recibidas que suplirán sus necesidades y por ser muestra del afecto de los filipenses. Y en última instancia, muestra del cuidado y la provisión de Dios. Su declaración de que ha aprendido a contentarse con lo que tiene puede sonar chocante en un mundo materialista que se enfoca en la búsqueda del dinero como medio para una vida de comodidad y de satisfacción. Hay que recordar que es Pablo el que recomienda: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, como dijo en 2 Tesalonicenses 3:10. Por lo tanto, antes que una actitud de conformidad, es una actitud de trabajo, aunada a la confianza de que Dios como Padre proveerá lo necesario por los medios y en la medida que Él considere justos, de acuerdo a su riqueza, sabiduría y bondad, como dice Filipenses 4:19. Solamente en Cristo podemos superar un paradigma cultural que desenfoca al ser humano de lo que debe ser su principal preocupación: la búsqueda del reino de Dios y su justicia, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33. Esa debe ser para nosotros nuestra principal preocupación: la búsqueda del reino de Dios y su justicia, como dijo el Señor Jesús. Todo lo demás entonces será añadido. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos relevantes. Uno, saber contentarse. Dos, cortesía, la cortesía. Vamos a ver este primer punto. Saber contentarse. Está basado en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: en gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. El verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 11 al 18, Pablo dice que no aceptó las ofrendas de la iglesia en Corinto porque no quiso ser acusado de predicar solo por el dinero. Miren cómo se cuidaba el apóstol Pablo. O sea, no solamente era íntegro, sino quería mantener una buena reputación. Hay gente que no, en el reino de Dios, que no tienen buena reputación. Pero mantuvo que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los ministros de Dios. Esa es una responsabilidad de la iglesia. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Aceptó la ofrenda de los filipenses porque se la dieron voluntariamente y porque la necesitaba. O sea que los hermanos de Filipo, además de dar sus diezmos, sus ofrendas, lo que era la congregación, ellos sacaban ofrendas especiales
llámele ofrendas de honra, y se la enviaban de manera voluntaria para cubrir las necesidades del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no aceptó ofrenda en algunas otras iglesias, cuidando su reputación. Pero los hermanos de la iglesia de Filipo, ellos voluntariamente, sin preguntarle a él, comenzaron a enviarle ofrenda para sus necesidades, así que él la recibió. Nadie lo podía acusar de que él predicaba el evangelio para sacar un beneficio económico. No, sí predicaba de que todo obrero es digno de su salario. Entonces la iglesia de Filipo entendió muy bien esto, y ellos entonces le enviaban directamente al apóstol Pablo para cubrir sus necesidades, ofrendas de amor, ofrendas de honra. Porque, mire, el apóstol Pablo dice que si alguien, un ministro, un siervo del Señor, nosotros reconocemos que nos da buen alimento espiritual, ¿cómo no podemos nosotros también honrar a ese siervo o a esa sierva que nos dé buen alimento espiritual con ofrenda de honra, o llámele diezmo de honra, como usted quiere llamarle? Pero es importantísimo un reconocimiento, como hizo la iglesia de Filipo con el apóstol Pablo. Ahora, en la iglesia de Corinto, todos los fondos se quedaron en la congregación y sostuvieron el pastor, a los ancianos de esa iglesia, pero ellos no tuvieron el privilegio que tuvo la iglesia de Filipo de poder ayudar a su apóstol para cubrir las necesidades. Ahora, las necesidades de Pablo no eran suntuosas, eran necesidades para sostenerse él y para también invertir en la obra de Dios. Hay mucha gente que me da ofrendas voluntarias, o sea, primicias, y me dan diezmo de honra. Yo soy bien prudente con lo que la gente me da y procuro invertir parte de eso que me dan a mí para extender y expandir el reino de los cielos, el reino de los cielos. Es importantísimo, porque Dios toca los corazones, no para enriquecernos, para que después nosotros podamos gastar en lo que nosotros querramos. Él está siempre interesado en que se extienda su reino. Quiero hacerle una pregunta: ¿está contento, contenta con la circunstancia que enfrenta? Pablo sabía estar contento, así estuviera en abundancia o padeciera necesidad. El secreto radicaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. ¿Tiene usted muchas necesidades o está descontento porque no tiene lo que desea tener? Aprenda a apoyarse en las promesas de Dios y en el poder de Cristo, que lo ayudará a contentarse a pesar de su situación. Si su deseo es tener siempre más, pida a Dios que trate ese deseo y que le enseñe a estar contento en cualquier situación. Él suplirá todas sus necesidades, pero de la manera que Él considere mejor para usted. No como nosotros quisiéramos, sino como Dios considera que debe ser. Pablo elogia a los cristianos de Filipo por su fidelidad a lo largo de los años. Ellos, mire, siempre, no fue que un día, un mes, no, ellos siempre estuvieron pendientes de las necesidades del apóstol. Qué gente tan maravillosa la de Filipo. Esta carta va dirigida a hermanos que son además amigos personales. Sin embargo, la iglesia de Filipo había perdido durante 2 años su contacto con él. Esto sucedió después de su arresto en Jerusalén. No se debió a que perdiera el interés o no les preocupara su suerte.
no habían podido enviar ninguna ayuda y le pedían disculpa. Ahora habían podido enviar su ofrenda de amor al apóstol por medio de Epafrodito y otros hermanos. En estos momentos de soledad, confinamiento y prueba, Pablo se manifiesta sumamente agradecido al reconocer su amorosa ayuda. Con toda bondad les hace ver que él comprende perfectamente que les había faltado la oportunidad y no que habían perdido el interés. Sin embargo, desea que no interpreten mal sus palabras, porque lo que le está diciendo en realidad es: sus mensajes y sus ofrendas de amor son buenos y llenos de significado, pero yo no dependo de ello, yo dependo directamente del Señor. Les agradezco, estoy profundamente agradecido con ustedes por su desprendimiento, pero quiero que sepan que yo dependo del Señor, y si ustedes lo están haciendo es porque el Señor los motivó a hacerlo. Me siento feliz de que ustedes hayan hecho todo esto, porque al ministrarle a un siervo de Cristo, van a participar de la recompensa que acompaña a esta labor. O sea que cuando los hermanos de Filipo voluntariamente le daban ofrenda de honra al apóstol Pablo, en todo el trabajo que él hiciera para extender el reino de Dios, ellos eran partícipes, o sea, y por ser partícipe de eso, entonces recibían de parte del Señor recompensa. Y cuando hablo de recompensa, no solo me refiero a dinero, porque Dios no solamente da recompensas financieras o monetarias, Dios da otro tipo de recompensas también. Las palabras griegas traducidas como contentarme del versículo 11 no significan resignarse, sino ser autosuficiente, bastarse a sí mismo, tener dominio de su propia situación. Como está en Cristo, puede decir: he aprendido a contentarme. He aprendido el secreto del contentamiento. No es algo natural en el apóstol. Como todos, ha tenido que aprenderlo, pero es algo que realmente vale la pena aprender, puesto que nadie puede sentirse contento sin comprender por qué. Déjeme compartirle a esta altura una anécdota. En cierta ocasión, alguien le preguntó a John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de nuestro siglo, ¿cuánto dinero hace falta para hacer a alguien feliz? La respuesta no se hizo esperar, solo un poco más del que se tiene. Oigan esta respuesta. Si tú tienes $1 o $1 o como quiera que sea la moneda de tu país, y te viene un poquito más, unos 10 pesos más o $10 más, tú te vas a poner contento o contenta. Si tú tienes $1 millón y a ese $1 millón recibes un aumento de $100,000, tú te vas a poner contento. Entonces Rockefeller lo que dijo, solo un poco más del que tiene. Gloria a Dios. Pablo había pasado por un periodo de su vida en el que no estaba contento con su suerte. Los tiempos en que menos satisfecho había estado eran precisamente aquellos en que más había tenido desde el punto de vista del mundo. Tenía, antes de entrar al reino de los cielos, tenía posesiones materiales, posición y poder. Era un fariseo, un doctor de la ley, era también un abogado. Entonces él tenía muchas posesiones,
posición, poder, pero no estaba satisfecho con todo eso. Y él en una de sus cartas dice que todo lo estimó por basura por amor al Señor Jesucristo. O sea, que la familia, después que él se convirtió al cristianismo, la familia lo desheredó. Y él dice, todo eso yo lo tengo por basura. Entonces ahora, después de todo lo que tuvo, él le escribe a los hermanos de Filipo y le dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, cualquiera sea la situación, esto está en el versículo 12. Mientras no se puso por completo en las manos de Jesucristo, no pudo aprender el secreto del contentamiento. El descontento, mis amados hermanos y hermanas, es como un cáncer que corroe nuestro interior, desfigura nuestra persona y no solo nos hiere a nosotros, sino que hiere a todos los que nos rodean. Una sola persona descontenta es capaz de perturbar la paz de una familia o la armonía de una empresa y de echar un jarro de agua fría sobre un culto de adoración. ¿Cuánto debe entristecer el corazón de Dios el que uno de sus hijos vaya por esta vida con un espíritu de congoja y abatimiento? Tenemos que aprender el secreto del contentamiento en Cristo. Pablo afirma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el versículo 13. Cuando habla del contentamiento, insiste también en la piedad. Y dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que para estar contento uno tiene que ser piadoso, devoto de Dios. Como dijo él en 1 Timoteo 6:6. En Cristo hallamos todo cuanto necesitamos. No necesitamos nada más. Entonces el anhelo por las cosas desaparece y comenzamos a sacar el mayor provecho posible de aquello que tenemos. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía ser, no en lo que sintió que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Casi siempre el deseo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestras vidas. ¿A qué se siente atraído o atraída cuando siente un vacío interior? ¿Cómo puede hallar verdadera satisfacción? La respuesta radica en su perspectiva, en sus prioridades y en su fuente de poder. ¿Podemos en realidad hacer todo? El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen al comprometernos en realizarla. Él no nos concede habilidades superhumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar sin prestar atención a sus intereses. En la medida que contendamos por la fe, enfrentaremos problemas, presiones y pruebas. Cuando esto acontezca, pídale a Cristo que le fortalezca. En estos momentos, una verdadera epidemia sacude al mundo y es una enfermedad altamente contagiosa.
También parece tener características hereditarias, porque se encuentra con frecuencia alojadas en familias enteras. Ataca e imposibilita a gente de todas las edades y profesionales. Es la plaga del negativismo. Seguramente usted estará de acuerdo en que reúne todas las características antes mencionadas. Es fácil contagiarse con alguien que padezca de él, del negativismo. Incluso hay quienes los contagian con mayor eficacia que los demás. Es frecuente que pase de padre a hijos y les acarrea la destrucción y la ruina a todos los que entran en contacto con ella. Qué triste es vivir con un espíritu de negativismo, mirar siempre el lado oscuro de la vida, ser el primero en explicar por qué una idea no va a servir y pasarse el tiempo criticándose a sí mismo y censurando a los demás. Lamentablemente, son muchos los cristianos que tienen encima el problema del negativismo. Si usted es uno de ellos, este versículo debe darle esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es posible destruir el hábito de pensar negativamente. El antídoto es la fe, que es la cualidad directamente opuesta al negativismo. La fe no se apoya en lo que podemos hacer con nuestras fuerzas, sino en lo que Cristo puede y quiere hacer por medio de nosotros. Este es el secreto para vencer las actitudes pesimistas. La próxima vez que se sienta tentado, tentada a ver solamente los aspectos sombríos de la vida, tener prejuicio, criticar o temer, recuerde la promesa y el poder que contiene este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permita que la fe renueve en usted la confianza en sí mismo y en su Señor. Dígase: yo puedo y quiero hacer todas las cosas en Cristo, que obra dentro de mí y es quien me da fortaleza y poder a fin de que pueda vencer para Él. Si Cristo ocupa el primer lugar en su vida, tenga la seguridad plena de que Dios velará por usted en todas las circunstancias. Él suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice el versículo 19. La medida en que suplirá lo que le falta es infinita, conforme a su riqueza. Su forma es gloriosa. Su fuente es el mismo Cristo Jesús, porque en Él se hallan toda la riqueza, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:27. A esto Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Aleluya. Vamos al segundo punto. La cortesía. Filipenses 4 del 14 al 19. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo: sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos, porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes.
Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra. Los filipenses participaron en el sostén económico de Pablo mientras estuvo en prisión. Cuando damos a aquellos que están en necesidad, no se beneficia solo el que recibe, sino que también nosotros nos beneficiamos. No era la ofrenda de los filipenses, sino su espíritu de amor y devoción lo que más apreció Pablo. Pablo no se refería a una ofrenda por el pecado, sino a una ofrenda de agradecimiento, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, según dice Levítico 7 del 12 al 15. Ahí en ese pasaje contiene las instrucciones para una ofrenda de acción de gracias. Aunque los cristianos griegos y romanos no eran judíos y no habían ofrecido sacrificio conforme a las leyes del Antiguo Testamento, conocían bien los rituales paganos en los cuales se ofrecían sacrificios. Pablo, lleno de gratitud y afecto hacia los filipenses, usa una expresión que refleja una íntima relación con el Padre. Dice Pablo, mi Dios pues, oye, mi Dios, ahí no digo Dios o nuestro Dios, mi Dios. Esa es una expresión que refleja una íntima relación del apóstol Pablo con el Padre Celestial. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra, aún el valor para enfrentar la muerte como lo hizo Pablo. Él proveerá todo cuanto necesitamos en el cielo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien, evitando el dolor y la incomodidad. Puede que no recibamos todo lo que deseamos. Al confiar en Cristo, nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión y poder para vivir por Él. Estas últimas 3 disertaciones que le he presentado se han centrado en la fuente de donde brota el gozo del creyente. Pablo ha sentado principios importantes acerca de la forma de hallar y retener ese gozo. Vamos a repasarlo. 1. Una vida sin preocupaciones. Las ansiedades y preocupaciones le pueden robar a la vida gran parte del gozo. Pablo nos exhorta a entregarle nuestras preocupaciones al Señor en oración y con acción de gracias. 2. Los pensamientos correctos. Gran parte de la infelicidad humana comienza en la mente. Los pensamientos incorrectos causan acciones también incorrectas. Pablo nos muestra el camino del gozo. Nuestro primer paso en él consiste en aprender a pensar como es debido. 3. El contentamiento. Un espíritu descontento trae consigo la ausencia de felicidad. No hay nadie más triste que una persona que nunca está satisfecha. Pablo halló el secreto del contentamiento y este se convirtió en su fuente secreta de gozo. ¿Usted busca la felicidad? ¿Por qué contentarse con la felicidad cuando puede llegar a tener gozo, que es mucho mejor? Le repito esto, ¿por qué contentarse con la felicidad
cuando puede llegar a tener gozo que es mucho mejor? La felicidad depende de las cosas externas. En cambio, el gozo procede de nuestro interior. Jesús es el único que le puede dar ese gozo, porque es el único que lo puede transformar desde de adentro hacia afuera. Si usted, mi amigo, que en el día de hoy ha tenido la oportunidad de escuchar esta disertación sobre el contentamiento, si usted acepta hoy al Señor Jesucristo, conocerá la fuente del gozo y la felicidad verdadera. Si hay algún amigo que todavía no le ha dicho a Jesús: Señor, yo acepto que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, yo quiero que tú entres en mi corazón y sea mi Señor y Salvador, quiero guiarle en este momento a hacer una oración. Repita conmigo y Jesús entrará en su corazón. Diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que no he vivido la vida que a ti te agrada, sino que he vivido según mis propios deseos. Pero yo reconozco que tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y yo te acepto en este momento como mi Señor y mi Salvador. Te invito a que entres en mi corazón y perdona todos mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades. Lávame y libérame de mi pecado con el poder de tu sangre. Y hazme una nueva creación para que pueda ser alguien con unción regia y con unción sacerdotal delante del Padre Celestial. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu espíritu y abre mi entendimiento para que pueda seguir conociendo tu palabra para amarte mucho más. Si esta ha sido su oración sincera, Jesús ha entrado en su corazón. Padre, aquellos que en este momento han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, constitúyelos en hijos e hijas tuyas, en adoradores y en servidores, para que la gloria tuya siempre sea manifestado en ellos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Si usted es un creyente al igual que yo y ha escuchado esta disertación del contentamiento cristiano, yo quisiera orar con usted. Padre, gracias. A veces nosotros nos quejamos mucho y estamos descontentos e insatisfechos porque no alcanzamos nuestros propios deseos. Pero tú no nos has puesto en tu reino para alcanzar nuestros propios deseos, sino para alcanzar tu propósito divino, para alcanzar el destino profético que tú nos has marcado. Ayúdanos en toda situación de nuestra vida cristiana a estar contentos, que rebosemos de tu gozo y tengamos esa felicidad profunda, esa vida santa y esa conciencia inocente que nos hagan ser instrumentos útiles y santificados en tus manos. Nosotros reconocemos que cuando Pablo escribió esta carta pasaba por un momento difícil. Estaba arrestado, Señor, estaba
encarcelado, privado de su libertad. No podía movilizarse para compartir tu evangelio, pero desde allí de la cárcel tú hiciste que él escribiera. Y qué bueno, Padre, porque si hubiera estado movilizándose por todas partes, a nosotros no nos hubiesen quedado estas cartas que son de tanta bendición y que ellas amplían todo lo que nuestro Señor Jesucristo predicó en su ministerio terrenal. Ayúdanos a ser como Pablo, a estar contento en toda situación y a saber que todo lo podemos en Cristo Jesús, el que nos fortalece cuando nos rendimos a Él. Señor, queremos darte gracias porque nos ha permitido estudiar la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a sacar grandes verdades y poder ver, visualizar cómo nosotros podemos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por todo cuanto tú has hecho en el estudio, Señor, de esta carta a los filipenses, te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, quiero darle gracias por haber estado conmigo en este estudio de la palabra del Señor. Espero volver a estar con ustedes el día domingo en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo, si así el Señor me lo permite. Oro y declaro que el Señor en su gracia, en su misericordia, le va a permitir estar conmigo en ese estudio porque le va a guardar, le va a cubrir, le va a proteger de manera sobrenatural, le va a bendecir, le va a prosperar y le va a conducir a través del Espíritu Santo para que volvamos a estar juntos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, les saludo y les bendigo con toda bendición del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús.